Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor Jesús. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor y vamos a leer en Mateo 9, 1 al 8. Vamos a meditar un poco sobre este milagro del paralítico. Gloria al Señor Jesús. Mateo 9, 1 al 8. ¿Están listos, hermanos? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Sigan ustedes. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: es blasfema. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oremos, hermanos, que Dios nos bendiga con su palabra. ¿Quién quiere ser bendecido? A ver. Señor Dios Todopoderoso, gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, Señor Jesús. Bendigo esta congregación, a estos hermanos aquí presentes y también a todos los hermanos que allí en casita, en el lugar donde están dispuestos a escuchar tu palabra. Nos sentamos con reverencia ante tu palabra. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Siéntense, hermanos, tengan ustedes la amabilidad. Gloria al Señor. Bueno, este relato que tenemos aquí inicia mostrándonos a Jesús de vuelta a su ciudad, que es Capernaum. No se ha impuesto allá en Gadara como el Hijo de Dios. Recuerden que allá se le reconoce como Hijo de Dios y se hubiera podido imponer ante todos allí, pero más bien ha cedido a la petición que le hicieron los de Gadara, que le dijeron que por favor se fuera del territorio de ellos. Así que Jesús se va y se vuelve a Capernaum, y una vez llega allí, entonces le traen un hombre paralítico que está tendido en una cama. ¿Cómo está? Tendido en una cama. A quien Jesús le da ánimo. Primero le da ánimo y luego le perdona los pecados. Pero la frase que usó, tus pecados te son perdonados, generó inmediatamente una controversia en la conciencia o mente de los escribas, de los expertos en la ley. Ellos consideraban que Jesús había blasfemado porque estaba perdonando pecados, cosa que solo la podía hacer Dios. Bueno, ellos no lo dijeron públicamente, solo lo pensaron, pero Jesús les recrimina su actitud y les lanza un gran desafío como prueba de que Él tenía la autoridad para perdonar pecados. Y la pregunta que les hizo fue: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Cuál es más fácil, hermanos? Levántate y anda, dice el hermano William, y tus pecados te son perdonados. Bueno, ante la pregunta, parece que los escribas prefieren guardar silencio, ¿sí? Pero el desafío tenía esa intención de evidenciar que Jesús, como hijo de hombre, pues tenía
la autoridad, la potestad, el poder para perdonar los pecados. Así que Jesús, después de haberles lanzado ese desafío a ellos, se dirige al paralítico y le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Para probar con esto que su sanidad o la sanidad del paralítico era testimonio de que en realidad, en lo profundo de la vida de este hombre, sus pecados habían sido perdonados. Esto era una novedad, porque eso nunca se había escuchado, que un hombre así, de buenas a primeras, le dijera a otro: tus pecados le son perdonados, y le fuesen perdonados. No, el mundo antiguo jamás conoció algo así. Por eso tienen mucha razón los escribas, desde lo que conocen, en decir qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué pasó cuando Jesús dio sus palabras? Pues el paralítico se levantó y se fue a su casa. E inmediatamente cuando ocurrió eso, la gente se aterró, dice el texto, ¿verdad? Mire lo que dice allí: y la gente al verlo se maravilló, amén, y glorificó a Dios. Ese término maravilló, si lo miramos en el texto, si miramos un poco, esa palabra se maravilló, gloria al Señor. Es una palabra para admirarse, ¿sí? Están admirados, están anonadados. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuál milagro? ¿Ah? ¿Cuál? Lea el texto y verá para que se dé cuenta. No tiene que adivinar, mire. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios de que Él había dado tal potestad a los hombres, ¿de qué? De perdonar pecados. Es decir, esto es muy interesante aquí, porque uno pudiera creer que estaban admirados y aterrados de ver el paralítico andando, pero el aterro de ellos no es porque el paralítico andó, sino porque había algo más profundo, y era que a ese hombre realmente se le habían perdonado los pecados. Gloria al Señor Jesús. Así que el gran problema que tiene el ser humano, lo que lo enferma, lo que le daña su psiquis, lo que le daña sus relaciones, realmente es el pecado. Así que cuando se soluciona el problema del pecado, se hace apertura a la salud, a las buenas relaciones, a la fuerza, al ánimo para salir adelante. Por eso yo siempre creo que dentro de nuestra iglesia, si realmente hemos experimentado el perdón, no deberíamos estar llenos de miedo o de terror, sino que debería haber en nosotros una fuerza, una confianza de que todo va a salir bien, de que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar. Gloria al Señor. Pensemos un poquito en este milagro en comparación con el anterior, ¿sí? ¿Por qué Mateo? Porque es que los evangelistas no colocaron retazos, como que cogieron y colocaron esto aquí y luego les dio, no hicieron como un compendio simplemente de temas, no. Ellos lo que hacen es hacer una narración
completa en una dirección de lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús. Entonces hay unos detalles que a uno se le pueden pasar fácilmente, pero que sería bueno resaltarlos en esta mañana. Tengámoslos allí en cuenta. Si quiere, deje su Biblia ya abierta. Como tiene ahí los dos, puede ir comparando lo que yo le voy diciendo y va mirando usted los detalles que hay. Por ejemplo, en el episodio anterior, recordemos que Jesús no dijo sino una palabra. ¿Cuál fue la palabra que dijo? Id. Ya la vamos, por eso hay que repetir esto hasta que nos lo aprendamos. Amén. Id. Y eso lo dijo ni siquiera porque él quiso hablar, sino porque a la pregunta, a la rogativa de los demonios, pues a él le tocó responderles y les dijo esta palabra. Casi que esa palabra se la hicieron pronunciar los demonios. Eso para mostrar que no era necesario que él hablara, sino que con el simple hecho de su presencia, los demonios reconocerían que él era el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Bueno, pero en esta escena, la del paralítico, usted va a notar que nadie habla. Bueno, al final habla la multitud, pero toda la narración está en la boca de Jesús. Es el único que habla. ¿Sabe por qué? Porque era un asunto frente a los hombres, y era un asunto de enfermedad y de dolencia, de pecado, en otras palabras, y era necesario que ahí sí saliera la palabra directamente de los labios de Jesús. Allí ni los escribas, ni los que trajeron el paralítico, ni ninguna de las otras personas, ni la multitud hablaron. El discurso es manejado solamente por Jesús. Ya nos vamos a dar cuenta la razón del por qué es así. Gloria al Señor. Otro asunto interesante es que Jesús aparece como Hijo de Dios en el lugar de los endemoniados, en Gadara. Allí frente a los demonios, su título es Hijo de Dios. Mientras que ante el paralítico pecador, él es el Hijo del Hombre. Recordemos que Hijo de Dios revela su mesianismo como rey, mientras que Hijo de Hombre revela su mesianismo como juez. Otra vez, cuando leemos en el texto bíblico que es el Hijo de Dios, vemos su mesianismo como él es rey, y parece que su poder y su autoridad está muy orientada hacia los enemigos del ser humano como rey. Pero como juez, como Hijo de Hombre, su mesianismo está muy dirigido hacia ayudar a los seres humanos para que puedan ingresar al reino de Dios. Y es muy interesante la figura de Jesús como Hijo de Hombre y sobre todo como juez, porque está hablando de que ya en el presente Él está actuando como juez. A la campaña va a venir como juez. Algunos dicen que Él viene como abogado. No, el abogado no puede perdonar nada. El abogado solo puede mediar, pero Él viene como juez y tiene la autoridad como juez a todo el que se arrodilla aquí de decirle: tus pecados te son perdonados. Es decir, le hace un juicio y la persona queda libre por esa autoridad que tiene el juez. Démosle una alabanza al Señor. Así que ese es un dato interesante comparativo entre Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Otra cosa más que se puede resaltar es que los demonios están dentro, pero son echados fuera. Cuando ellos dicen si nos echas fuera, esa palabra fuera en el hebreo
en el griego es ekbalo. A ver, digan ekbalo, como con K, ekbalo, ¿sí? Doble L, a ver, ¿cómo es? Ekbalo, eso, algo así, ekbalo, sería salir. Si nos echas fuera, ekbalo, ¿sí? Esa es la situación, o sea que ellos están dentro, pero se expulsan. Y en la escena del paralítico, el hombre tendido, el término tendido no es ekbalo, pero es balo, es decir, fuera, arrojado, porque está en el suelo, ¿sí? Está tendido en tierra, lo tienen que llevar, está imposibilitado. Dicho de otra manera, el evangelista está jugando con esos dos términos para decirnos que los demonios que están dentro salen, pero el paralítico que está fuera tendido ingresa. Amén. Esos son datos que nos ayudan a ir entendiendo entonces la diferencia que Dios marca en el reino frente a unos y frente a otros. Cuando la Biblia habla de que nos escogió antes de la fundación del mundo, yo siempre he creído que no se trata tanto de una discriminación entre seres humanos, que escogió entre este y aquel, sino más bien que Él decidió salvar a los seres humanos y no a los ángeles que pecaron. A ellos no los quiso redimir. Dios hubiese podido manifestarse o hacer lo que tenía que hacer para rescatarlos a ellos, pero no socorrió a los ángeles, sino que quiso socorrer a la descendencia de Abraham, dice la palabra. Y eso es algo que nos tiene que llenar de gozo. Pero ustedes están como muy concentrados, ¿cierto? Están así todos calladitos. Muy bien. Esa sería entonces algo interesante. ¿Cómo fue que dije, hermanos? A ver, ¿cuál es la comparación? Los demonios están dentro y son arrojados fuera. El paralítico, cuando se lo traen a Jesús, ¿está dónde? Afuera, pero entra. ¿Qué tal? ¿Bueno o no? Es maravilloso, amén. La iglesia tiene un mensaje poderoso para la salvación del ser humano. Y otra cosa más que se puede decir es que los demonios no han hecho resistencia a Jesús para salir. Que es más duro salir. Cuando uno lo van a echar de una empresa, uno, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene algo contra mí o qué? ¿Cierto? Cuando lo van a echar, siempre hay una resistencia. No, yo no me quiero ir, ¿cierto? No, pero ¿por qué me va a echar? Pero los demonios no hicieron resistencia a Jesús por la autoridad que ellos le reconocen a Él. Amén. Ellos saben que tiene un señorío y que lo que Él dice se tiene que hacer. Amén. Sin embargo, mientras que estos no resisten, en la escena del paralítico, los escribas lo resisten. Le resisten su autoridad y no se la reconocen. Cuando Él da el veredicto como juez de que tus pecados te son perdonados, inmediatamente reviran y dicen, ¿y este quién es? ¿Notan la insensatez del hombre? Mientras hasta el mismo, es que uno tendría que decir que desde aquí los demonios son muy educados y muy respetuosos ante Dios. El Señor dice algo, bueno, Señor. En cambio al hombre le dice algo, ¿y por qué? ¿Y usted por qué me manda a mí? ¿Sí? Esa es una buena diferencia que se puede tener entre los dos. Y algo más, por último, que me gustaría dejarlo allí como una notica para que ustedes lo tengan en cuenta, y de seguro pueden hasta descubrir otras que yo no alcancé a notar, pero que también están allí. Ahí es donde usted hace los comparativos. Es que como hijo de Dios expulsa a los escuche, como hijo de Dios expulsa a los demonios que creen y saben
que Dios es uno? Porque Santiago lo dice, ¿no? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios, ¿qué? También creen. ¿Y qué más hace? Y tiemblan. Pero los expulsa. Son creyentes, pero los expulsa. Esto es una cosa hermosa. No sé si a ustedes les encanta, pero a mí me encanta ver esto. Pero como hijo de hombre, anima a los pecadores incrédulos a que crean e ingresen confiando en el Dios único. Amén. Los demonios que creen y saben que Dios es uno, para afuera. Y estos que están afuera y todavía no creen, los invita a creer y a confiar en que Dios es uno. Bueno, redondeando todo esto, tendríamos entonces que decir aquí que Mateo ha escrito especialmente el relato del paralítico al que Jesús restaura para mostrar que Jesús es el Hijo del Hombre que tiene potestad de perdonar pecados. Amén. Esa es la razón por la que se escribe desde Mateo que se escribe. Hay algo muy interesante y es que las narraciones, aunque son los mismos eventos, los evangelistas no las escriben con el mismo motivo. Que Mateo escribe, si usted nota, por ejemplo, lo del paralítico, aquí usted va a notar que si se va a Marcos, aquí hay una cantidad de detalles que no están. Que allá lo llevaban 4 hombres, aquí no dice nada de eso. Que ahí había una gran multitud tapando la puerta, aquí no dice nada de eso. Que abrieron por encima y que lo bajaron, aquí no dice eso. Eso quiere decir que Marcos está interesado en otro asunto diferente al narrar. Por eso, aunque usted lea una narración de un milagro con un evangelista, no quiere decir que ya la leyó con el otro. No, siempre son diferentes. Eso hace que cada evangelista lo tengamos que leer desde la perspectiva en la que él escribe. Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces a entrar en el texto y vamos a tratar de entender un poco la potestad de Jesús para perdonar pecados. Vamos a mirar los temas que Mateo nos deja aquí entrever y mirar. Los evangelios están escritos de una manera en que los que lo escribieron no nos sugieren, simplemente nos ponen todo ahí para que nosotros lo descubramos. Sin embargo, internamente, como ya vimos en esta introducción, hay muchas cosas que están ahí y que nosotros debemos compararlas. Gloria al Señor. ¿Cuántos siguen aquí? A ver. Den gloria a Dios los que están por acá. Ahora los que no están. Demos gloria a Dios todos los que estamos. A ver. Gloria a Dios. Amén. Leamos los versículos 1 y 2, sí. Al menos al punto y coma, que dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Amén. En esta primera parte de la narración de la sanidad del paralítico, podemos decir, en cuanto a esto de que Jesús es el Hijo del Hombre, podemos decir que aquí se dice que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados en Israel. ¿Cómo es? Amén. El Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados en Israel.
Notemos varias cosas. Jesús vuelve a la tierra de Israel. Venimos de unos textos anteriores donde Jesús ha cruzado un lago. Ese lago, ese mar, divide a Israel de los gentiles, por decirlo de alguna manera. O al pueblo de Dios estaría al lado, Capernaum, mientras que los gentiles están al lado de allá de Gadara. Jesús se regresa de Gadara. Los gentiles le han dicho: no queremos que estés por aquí, nos has causado pérdidas, por favor regrésate a tu tierra. Y él se regresa a su tierra, posiblemente porque todavía no es el tiempo de los gentiles y debe regresar. Así que habrá que esperar que Jesús muera y que el evangelio se comience a extender poco a poco hasta que cruce las fronteras de Israel, que no va a ser cosa fácil, ya lo hemos visto en mensajes anteriores. Bueno, al regreso no hay turbulencia para cruzar el mar, no se levantan ventarrones, ni tsunamis, nada de eso. Pues parece que moverse dentro de Israel sería moverse dentro de lo común, dentro de lo que es normal. Es moverse dentro de aquello que espera un judío de parte de Jesús. Pero en este primer versículo da la impresión que Jesús se vino solo. Noten el versículo número 1. A ver. Noten cómo está narrado. ¿Cómo dice? Entrando Jesús, singular, sí. Entrando Jesús pasó al otro lado y debería haber dicho, y entrando Jesús y sus discípulos, ¿cierto? Pasaron al otro lado y vinieron a la ciudad, pero no. Entonces, ¿qué impresión nos da el texto? Que se vino solo. ¿Cierto que sí? Y que dejó a sus discípulos, ¿verdad? ¿Dónde los dejó? En Gadara. Pero a él lo despreciaron en Gadara. Le dijeron: no, váyase de aquí. Entonces él dijo: pues me les voy a camuflar. Me voy yo, pero les dejo a mis discípulos. Amén. Ahora, si lo miráramos más lógicamente, uno dice: no, los discípulos se devuelven. Esta mañana teníamos una lucha para entenderlo con los hermanos, porque uno tiene en la cabeza que andan con él y que ellos también vienen, pero la narración nos dice que prácticamente él se vino solo. Pero aunque sus 4, que eran los que andaban con él, si hubiesen venido con él, hay 2 que de todas maneras sí quedaron allá. ¿Cuáles? ¿Quiénes quedaron? Quedaron 2. ¿Quiénes? Juan y Pedro. ¿Quién da más? A ver. Los 2 que habían estado endemoniados. Hermanos, hay que seguir la lectura, por favor. Sí, hay que seguir la lectura. Los 2 que habían estado endemoniados, obviamente esos se quedan porque esos son de esa tierra. Así que ya la semilla estaba sembrada. Y eso de que sean 2, pues habla de que el evangelio se predica ¿cómo? De 2 en 2. Y que son 2 testigos que han quedado de que el Señor libera de los demonios. Gloria al Señor Jesús. Así que eso es importante que lo entendamos. Bueno, Jesús nació en Belén, ¿sí o no? Eso dice Mateo. Se crió en Nazaret, ¿sí o no? Yo creo que ahí pasó la mayoría del tiempo, hasta los 30 años. Pero cuando comenzó su ministerio, se ubicó en Capernaum. Entonces, esas son las tres ciudades, por decirlo de alguna manera, aunque Belén es un pueblito, es casi una vereda. Belén, Nazaret y ¿qué pasó en Nazaret con Jesús? ¿Qué pasó ahí? Ya les dije, ¿qué ocurrió? Ahí se crió. En Belén
Y en Capernaum, ahí es donde se ubica para hacer su ministerio. Así que cuando veamos a Jesús en las narraciones llegando a Capernaum, debemos entender que más que llegar a la ciudad, ¿llega a dónde? Usted está en Pasto y se voy para Cali. Eso, va para la casa. O sea que en Capernaum está ¿qué? La casa. Entonces cuando llega a Capernaum, ¿a qué va? A descansar. ¿Cierto que cuando uno está mucho tiempo en otro lado, no, ya quiero irme para la casa, extraño la almohada, extraño la cobija, yo quiero estar, mi silla, mi espaciecito, mi rincón, el olor de la casa, extraño la mascota, todo. Entonces Jesús cuando viene ya de allá y viene para Capernaum, ¿a qué viene? A descansar. ¿Esa casa es la casa de quién? Realmente Jesús no tenía casa. Recuerden que él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? ¿Dónde recostar la cabeza? Entonces esa casa es la casa de Pedro. Sí, esa es la casa de Pedro. ¿Sí? Y allí Pedrito, ¿cierto? Fue el que le dio un lugar a Jesús. Así que miren ese Pedro tan de buenas. Tuvo el tiempo a Jesús para él solito allí en su casa. Amén. Sanador, abogado, pagador de impuestos. Pedro mantenía bien con Jesús. Amén. Pero usted también y yo también. Porque Él ha dicho que Él también posa en nuestra casa. Amén. Dele el aplauso al Señor. Así que Capernaum es el lugar donde Jesús vive y descansa. Amén. Pero Mateo nos dice que sucedió que le trajeron un paralítico. Algo muy interesante es que Mateo no dice que nos pone el lugar, no nos dice si en la casa o en la calle. Le dice que le trajeron un paralítico. Así que a él no le interesa ubicar un lugar específico donde hayan llevado al paralítico a Jesús. Al obviar la casa y no mencionarla, queda por fuera de la narración el esfuerzo para hacer que llegue el paralítico hasta Jesús, porque no se narra nada de eso. Compárelo con Marcos 2, que es donde está la otra narración sobre Jesús y el paralítico. No se mencionan los 4 que lo cargaban. Note y verá. Simplemente sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, pero no se dice que venían 4, todo ese asunto, ¿sí? Tampoco está la gran multitud estorbando el paso, no está el hueco en el techo para bajar al paralítico. A Mateo no le interesa poner de manifiesto que Jesús, todo esto, sino que lo que le interesa es sobre todo centrar el asunto en que Jesús perdona pecados, que tiene la autoridad para perdonar pecados. Amén. Entonces lo que nos debe llamar la atención aquí es que el paralítico viene tendido sobre una cama. ¿Verdad? Eso es, tendido sobre una cama. ¿Cómo es que se dice cama? Sí, tendido. ¿Cómo es que se dice? Balo. Amén, balo en griego, balo. ¿Y qué quiere decir balo? ¿Que está qué? Que está arrojado o que está por fuera. Bueno, eso es prácticamente lo que él quiere enfatizarnos, que está tendido sobre una cama. Aquí cuando se habla de tendido es que está prácticamente casi que arrojado a la miseria, despojado del grupo, casi que despreciado allá en un rincón, que es lo que ocurre normalmente con las personas en situación de discapacidad. De hecho, últimamente se lucha mucho por los derechos porque quedan las personas muy limitadas para todo, para conseguir un trabajo, para desarrollar su vida normal. Entonces queda como allá,
tirado y arrojado a un lado. Bueno, pues en Gadara, que es tierra de paganos, vimos a los endemoniados por sí mismos viniendo donde Jesús. No sé si lo notaron, pero ellos vinieron. Cuando lo vieron, dice que se le vinieron inmediatamente hacia Jesús. Es decir, que ellos se movían con libertad en ese espacio de muerte donde se encontraban. Pero en Capernaum, que es tierra de Israel, no tierra pagana, sino tierra de Israel, estamos viendo a un paralítico que lo traen hasta Jesús. Es decir, él no puede movilizarse por sí mismo. ¿Eso qué significa? Al estar en la tierra de Israel, se nos está planteando un Israel, o al menos una parte de ese Israel que está paralizado en sí mismo. Pudieran ser varias cosas lo que paralizan a estas personas. Lo primero puede ser la religiosidad. Desde el templo se han dado órdenes muy fuertes para que cualquiera no esté en el centro de la comunión del culto. Se rechazaba a las personas. El Levítico hablará de varios defectos sobre las personas que no podían ministrar en el culto. No podía ministrar una persona jorobada, no podía ministrar una persona con testículo magullado, no podía ministrar una persona con empeine sobresaliente, había otras manos alargadas. Todo lo que señalara un defecto no podían ministrar, estaban relegados, tirados a un lado, con una X que prácticamente decía inservible. Por eso lo vemos arrojado. Aunque está dentro de los que pertenecen al reino, las mismas reglas de la ley no le permiten pertenecer al reino. Es decir, que es un hombre sin las piernas para transitar por sí mismo hacia Dios. Romanos 3:20 nos tiene un texto que nos puede ayudar a aclarar este sentido de lo que les quiero mostrar, y es que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, entonces pensemos en esto. Israel es la jurisdicción donde Dios ha enviado la ley, la instrucción de Él para que tengan relación con Dios. Pero sucedió algo raro. Estos que tienen la ley para comunicarse con Dios, hicieron de esa ley una valla, hicieron de esa ley una muralla, un muro que los inmovilizó. Y la gente, en vez de tener libertad para adorar a Dios, en vez de tener libertad para vivir en santidad, la ley lo que los hizo sentir todo el tiempo fue pecadores. Por eso, al que le traen aquí en Capernaum, en tierra de Israel, es un Israel prácticamente enfermo, ¿sí? Con su vida en una situación de desfallecimiento. El profeta Isaías en el capítulo 1 y el versículo 5 dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es decir, que el paralítico tiene dos cosas. ¿Siguen aquí, hermanos? El paralítico tiene dos cosas: una enfermedad y una dolencia. ¿Les expliqué eso ya? ¿Sí? ¿No? ¿No les he explicado nada de eso? Enfermedad y dolencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me dicen ustedes? Diferencia entre la enfermedad y la dolencia, ¿cuál puede ser? A ver. ¿Lo escucharon? Más duro para que lo escuchen, a ver cómo es.
Y en él mismo, ¿cómo sería? Cuando una persona está enferma, puede ser, dolencia no se refiere a que le duelen los huesos, sino que dolencia se va a referir es a el estado de ánimo, lo que nosotros llamamos tiene baja estima, ¿sí? Anda con una moral por el suelo, es decir, que está enfermo. ¿Cómo creen que se sentía este paralítico? Con él mismo, 4 cargándolo, ¿ah? Sin poder hacer esto, aquello, lo otro. ¿Cómo se podría sentir? Entonces, ¿qué había en él? Dolencia. Pero la dolencia, la enfermedad causaba dolencia en él, pero como lo decía el hermano Santiago, también causa dolencia en los de enseguida, porque ahí sí que se ve reflejada la dolencia. Porque mire usted que, por ejemplo, usted está bien aliviado, no le duele nada, pero al cuarto de enseguida hay una persona así, ay, ay, ¿cómo se va colocando usted? Comienza a dolerle. ¿Pero dónde? Por allá en alguna parte, por dentro usted, ay, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Eso es lo que se llama dolencia. Esa sería la diferencia. ¿Quién puede sufrir más? Una persona cuando muere deja unos ¿qué? Dolientes. Amén. Bueno, luego predicaré un mensaje sobre esa parte desde el leproso. Allá hay algo muy bueno para ver y para tomar conciencia de ayudarnos en nuestras dolencias. Pero aquí estamos viendo en Israel que hay un enfermo, ¿sí? Cuando dice toda cabeza está enferma y todo corazón ¿qué? Doliente. Esa cabeza simboliza entonces lo externo, donde se posesiona la enfermedad, pero el corazón simboliza precisamente lo interno, ¿sí? De la persona. Normalmente cuando nos sentimos con la facultad para hacer algo, el asunto es interno, puede ser de motivación, si es que queremos hacerlo, o de desmotivación, si no lo queremos hacer. No tengo ánimo, vamos, ¿sí? Es que está cansado, y a veces la persona no está cansada, pero está por dentro sin el ánimo para hacerlo. ¿Qué sería lo que tenía ese paralítico entonces ahí? Que no le funcionaban los músculos, que no le funcionaba la espina dorsal, que no le funcionaba la cadera, o era que había algo interno que no le funcionaba. Y desde ahí preguntémonos, ¿tendremos paralíticos de esa condición en nuestra casa? Y es más, ¿habrá en alguno de nosotros aquí que se esté apoderando un tipo de esa parálisis que no tiene que ver tanto con un asunto externo, sino interno? Lo cierto es que Jesús ha llegado a Capernaum, tierra de Israel, y se siente con la potestad de mirar a su hijo en esa condición y ayudarlo. Mira, hermano, nosotros nos podemos sufrir ciertas parálisis. Tenemos miedo de ir al grupo, no queremos vernos con no queremos estudiar, no queremos ni venir al culto, y hay una cosa interna que se nos apodera y que nos quita el ánimo para todo. No queremos celebrar, no queremos saltar, no queremos nada, ¿sí? No tengo ganas ni de comer, no tengo ganas de esto. Es decir, hay algo allá en lo profundo que está quitando la fuerza, que está quitando el ánimo. Pero hoy podemos entender que aquí hay alguien que sana el corazón, que hay alguien que trata ya en lo profundo del ser
para levantarnos. Puede haber en el corazón culpabilidad. Puede haber en el corazón rebeldía. Estos son muchachos que hay que empujarlos y ni empujados van y se frenan paralíticos. ¿Sí? Esposos, esposas frenados. Papi, pero no quiero. Amor, frenados. ¿Qué habrá dentro? Porque hermanos, con un motivito que tenga uno ya se frena. ¿Cierto? Ve y dice la esposa, ve, ¿y por qué no dejaría la plata hoy? Algún motivo tiene interno. Va a haber que ir hasta allá y decirle, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Cuando tenemos, vea, hay gente que deja de venir a la iglesia cuando peca. No quieren venir. Dice, no, yo por ahí no me arrimo. ¿Qué tal que el espíritu de profecía se despierte y me señalen? No, yo por ahí no me apucho, dicen, ¿cierto? Es decir, que tiene algo. Hermano, lo que más frena al ser humano es el pecado. Lo que más causa parálisis al ser humano es el pecado. Por eso el gobierno, aunque propusiera la mejor reforma, aunque propusiera los mejores estilos de vida, el pecado seguiría haciendo estragos en la vida de los seres humanos. Piensa en los países ricos que de pronto todo anda como viene en la parte administrativa. La gente se sigue quitando la vida, siguen habiendo divorcios, siguen habiendo, de hecho se inventan cantidad de males y la gente sigue paralizada para oír a Dios. Los países de Europa que son los más ricos son los más ateos, son los que menos creen en Dios. ¿Por qué? Porque hay una parálisis allá interna que sale del corazón y no deja mover lo demás. No pueden cantar, no pueden aplaudir, no pueden caminar hacia un templo porque tienen un problema interno. Es ahí donde hay que llegar para sanar. Dele el aplauso al Señor. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Así que lo segundo que se puede decir es que el Hijo del Hombre responde a la fe del grupo para perdonar los pecados. Yo quiero que estén muy atentos a esta parte porque creo que nos puede ayudar mucho para lo que estamos celebrando en estos tiempos, que es el impacto Sígueme. Ojalá que esto nos ayude para verlo. A ver, ¿cómo dice el verso 2, la última parte? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Ten ánimo, y ya. Ten ánimo, hijo. ¿Cómo es? Ten ánimo, hijo. Otra vez, ¿cómo? Ten ánimo, hijo. Recuerde que está dentro de los de Israel. Entonces se hace en ese momento el padre de ellos. El Mesías ahora viene a mostrarse. El juez, el que los puede condenar por su parálisis, porque no han querido caminar, no los condena, no lo critica, no le pregunta ¿y qué le pasó? ¿Es que te mojaste acalorado o qué? ¿Cierto? Porque uno, pues el médico comienza a preguntar, ¿no te cuidaste? Uno a veces no quiere ni contarle al médico cómo fue que se enfermó, porque dice, no, este señor me pega un regaño que mejor dicho, claro, pero este no pregunta. Este no se pone a decir, usted tiene la culpa, que usted es desobediente, fue que se subió a un árbol sin permiso de su mamá y se cayó de por allá, mire cómo quedó. No comienza a rebuscar dónde está el asunto y cómo lo puede culpar. Ya sabe de antemano que esa parálisis hace parte de un asunto interno, que hay un pecado allí y que más que decirle que es un pecador, hay que decirle que es hijo.
A veces vamos donde la gente afuera y los ofendemos, porque les decimos, usted todavía no es hijo, ¿cierto? ¿Cómo le caerá eso a la gente? Y la gente dice, pero ¿cómo así que yo no soy hijo de Dios? Y luego todos no fuimos creados por Él. No, aquí hay, y comenzamos a sacar la teología, ¿no? No, es que aquí hay una diferencia, espere a ver, nosotros aquí, usted allá. Pero Jesús, aquí es donde hay que entender lo que es la evangelización y lo que es la ministración al pecador, porque Él, aquí hay cosas muy interesantes, mire, hijo, ten ánimo, hijo. Y luego le dice esto, tus pecados te son. Imagina el muchacho que viene ya, mi papá me va a pegar porque tal cosa, y en vez el papá lo coge y le dice, ten ánimo, hijo, tu pecado te es perdonado. Miremos varias cosas. Primero, Jesús ve la fe de quién. ¿Nos puede regalar el texto? ¿Hay alguien en Videobeam? Gloria al Señor. Ayúdenos con el texto para que la iglesia pueda ilustrarse, por favor. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿quiénes son ellos? Ahí no hay cuatro. Recuerden que no hay cuatro. Ellos. Los que lo traían. Bueno, Marco nos dice que son cuatro, pero es que estamos en otra narración. Olvidémonos de Marco. ¿Qué tal que no estuviera sino este solo libro? Nosotros no hemos pensado en el primer siglo que los hermanos nunca habían leído Marco y solo habían podido leer Mateo. Así que no conocían la historia de que habían cuatro que lo habían llevado. ¿Notan? Por eso desde hoy tenemos que obligarnos a leerlo desde el Evangelio. Al ver Jesús la fe de él, porque, ojo, entonces lo primero que quiero resaltar aquí es que para el perdón de los pecados se requiere una fe comunitaria. Otra vez. Y como que todos se durmieron hoy, nos quedó Santiago por aquí vivo. Mire, para comenzar a ministrar, o sea, cuando traemos un paralítico, una persona, eso es que usted llama, hermano, hermano, es que mi hijo está rebelde, tiene un paralítico ahí. Hermano, mi esposa está que no se le puede hablar, tiene una paralítica ahí. Hermano, entonces, listo. Pero cuando se va a traer donde Jesús, estos 1000 a los que se les ha enviado carta de invitación, tarjeta de invitación, suponemos que son ¿qué? 1000 paralíticos. Pero uno esperaría, ojalá crean, como son tan incrédulos, ayúdele usted. Porque aquí donde empieza la fe, con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que lo traen. Pero si usted dice, pues vamos a llevar a este, pero este no tiene cara de nada. ¿Qué nos puede pasar? Hay gente que dice, hermano, yo traje ese, yo no. Entonces se salva porque Dios es muy bueno, pero no por la fe suya. La idea, ¿cuál sería acá entonces? Amén. Al ver Jesús la fe de ellos, es decir, fe de todo el grupo, confianza de todos. Ellos son los que lo traen. Porque el pecado es algo que afecta ¿a quién? A todos. Ya hablamos de enfermedad y dolencia, ¿verdad? Una persona triste en la casa, sí, un muchacho por allá de 15 años que se mete al cuarto, que no quiere salir a comer, que no quiere sino jugar videos y que quiere estar por allá solo en el Nintendo, o que incluso hasta se está rasurando, se está dañando su piel, que llaman el cutting. ¿A quiénes tiene afectado? Y al pastor, y al presidente de jóvenes, y a todo el que le cuenten que hay, ay, ¿cómo así que? Y ya le da dolor a uno. Amén.
Por eso Jesús cuando vio, y lo vamos a leer más abajito de este capítulo 9, viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, sintió dolor. Es decir, que a él también le afectó, vino esa dolencia. Así que el pecado es algo que afecta a todos. La parálisis era de un hombre, pero la dolencia era de toda la familia. ¿Por qué cree que lo trajeron? Porque a ellos les dolía. Por eso, gracias a Dios por esas mujeres. A veces la mujer es más sensible en la casa, sin tirarle pues al hombre, pero las mujeres son muy sensibles. No, yo voy a ayudar, no, yo salgo, no, yo me voy. Le duele mucho. Y eso quiere decir que si se mueve es porque le duele. Pero el que es capaz de paralizarse y decir, pues vaya usted porque yo no voy, ¿qué pasa? O tiene una fe y está seguro de algo, puede ser algo muy espiritual, pero también puede ser un síntoma de algo de un corazón insensible, que dice, no me importa lo que pase o lo que pase con ella. Puede también estar más paralizado que el otro mismo que necesita. Amén. Así que para la transformación del paralítico, y pongamos hoy en nuestro contexto el drogadicto, ¿qué sería? ¿Qué otra persona hay en la casa así que pudiéramos mencionar? El alcohólico. ¿Quién más? El adúltero. ¿Quién más? Ese otro. Se requiere la fe de los que lo rodean. Hermanos, y ojo, la fe no se pone en la persona como parece. Es que levántate, tú puedes cambiar. La fe primeramente se pone en el que puede causar la transformación. Recuerden que el texto se escribió para decir que hay uno que tiene potestad de perdonar pecados. Así que si ellos lo han traído donde Jesús, yo creo que cuando dijeron, ay, Jesús está por allá con los paganos, por allá en Gadara, dijeron, ay, ¿a qué hora vuelve? Y cuando volvió, es muy seguro que no lo dejaron ni llegar a la casa, sino que se le atravesaron en el camino y le trajeron este paralítico, según Mateo. Pero aquí ellos vienen y dicen, el único que puede causar la transformación es Él. Hay personas que hoy dicen, lo que necesito es un psicólogo, mi hijo necesita un psicólogo, pero realmente lo que se necesita es aceptar que Dios me perdona mis pecados, mi culpabilidad, y cuando mi culpabilidad la acepto perdonada, hermano, se levanta cualquiera, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no, iglesia? Claro que sí. Lo que hay que aceptar es el perdón de la culpabilidad. Gloria al Señor. Hermano, la neurosis, la falta de memoria, lo que se habla de personalidades bipolares y todas esas etiquetas que se han dado, que los cristianos a veces tienen, es posiblemente el resultado de un efecto del pecado que descontroló la psiquis. Por eso el creyente acepta, así no lo sintiera. La fe en primera medida es creerlo, simplemente. Dice, al ver la fe de ellos, al ver la confianza de ellos, entonces se dispuso a actuar y a revelar, a pegar en el blanco, a pegar en la diana, en el centro de la diana. Gloria al Señor. ¿Sabe qué creo yo? Que Dios en estos días está viendo nuestra fe. Y está viendo que usted llevó una tarjeta aquí y que llevó otra aquí. Y no falta por ahí el hermano que se llevó, fue 20 tarjetas y entregó aquí. Y el Señor lo está mirando y está diciendo, a este lo tengo que premiar. Porque ve la fe. Amén. Hermano, vea, y si llevamos las tarjetas con ánimo, con fuerza, con alegría, con confianza, usted diciendo, vaya porque va a pasar algo especial esta vez con usted, Dios no lo va a dejar avergonzado, porque la fe con la que usted se va moviendo va a motivar al Señor para dirigirse especialmente al pecador
y aumentarle la fe a Él también. Dele fuerte la alabanza al Señor. Dele el aplauso al Señor. Vea, al ver la fe de ellos, al ver la fe de la iglesia, al ver la fe del grupo VIP, al ver la fe del ministerio, el Señor se dirige al que está arrocado, al que está por fuera, al que está acabado, al que está paralizado, y le dice: ten ánimo. Amén. ¿Qué ocurrió ahí? Que la fe es contagiosa. Otra vez, ¿cómo es? La fe es contagiosa, y el que produce la fe es Dios. Y como usted impacta con su movimiento a Dios, Dios se mueve y lanza palabra de... Mire que no es mucha la palabra. Ten ánimo, hijo. Porque yo creo que Él estaba ahí. Si podrá pasar algo conmigo, conmigo definitivamente ya no pasa nada. Y el que está enfermo y el que está desahuciado está diciendo que no pasa nada, pero el que está al lado dice: sí va a pasar, porque hay un Dios que tiene poder, que tiene autoridad y que lo puede hacer. Yo no sé si alguien lo cree en esta mañana. Jesús vio la fe de ellos, pero se movió hacia el paralítico. Bendito el Señor. Y le reafirma o lo invita a creer en Dios. Ese ten ánimo, hijo. Gloria al Señor. Esas palabras ten ánimo se pueden entender como tener confianza, como atreverse, como tener el valor de. Amén. Este es el milagro que hace Jesús en las personas por medio de la predicación cuando son traídas a Él. Aquí en este ten ánimo, aunque solo son unas 4 o 5 palabras, tenemos que ver el mensaje en la campaña evangelística. Amén. Ya está el enfermo, ya vinieron los evangelistas o la iglesia y trajeron a Jesús. Ahora va a hablar Jesús. Y la iglesia tiene que estar confiada en algo. En un momento se le sale una palabrita. Amén. Hermano, mire, y le cuento algo. No tiene que estar movido el predicador. Cuando hemos traído con fe, porque a veces nos ha pasado, nos da por invitar a un amigo y ese día predica. Yo creí que iba a predicar el pastor. No, mire esta hermanita y no así, no, que llorar y llorar, y este señor ahora no va a entender nada. Hermano, cuando Dios va a hablar, con 2 o 3 palabras es suficiente. No despreciemos a ninguno que esté aquí predicando, por sencillo que hable. Después que la palabra salga de la boca, grandes cosas suceden en la persona. Dele el aplauso al Señor. Pero esa es la predicación. Ten ánimo, aleluya. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que para que la salvación de una persona llegue, cuenta mucho la fe de ese grupo. Por eso los invito, para que usted no se entretenga y de pronto usted dirá: no, pues no, hoy no puedo ir al culto, así que mejor me pongo a verme esto o aquello. No, quédese allá en su casa, frente a la pantalla, interceda. Señor, allá está fulano, allá está sutano, manda una palabra, mándale una palabra al corazón, de tal manera que sea tocado. Por favor, transfórmalo esta noche. Esta es la oportunidad para que tú hagas algo en la vida de él o de ella. Amén.
Deberíamos tener en las casas en esos días grupos de oración, que los líderes convocaran a su gente y estuvieran allá los que puedan orando mientras aquí se está predicando la palabra. Ahí habrán de pronto una cantidad, muchos paralíticos ahí que ni aplauden. Hacer el culto con ellos sí que es duro. Amén. El pastor Andrés es el que los hace mover, ¿no? A ver, aquí se dice gloria a Dios, así comienza, el Señor lo usa para eso. Pero qué difícil es, porque están como. Pero usted se imagina una iglesia alrededor, por fuera, no renegando y diciendo, ahora como ya no lo dejan entrar al culto. No así, sino una iglesia allá rodeando y diciendo, tócalos. Amén. Da una palabra de vida. Gloria al Señor. Hermanos, siempre cuenta mucho la palabra de fe. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Jesús le lanzó esa palabra con fe. Amén. Ese ten ánimo es con fe. Gloria al Señor Jesús. Este hombre yo creo que se animó cuando lo vio. Ten ánimo, hijo, tan bonito que le habló, ¿verdad? Hijo, hasta mi papá me dijo que yo no era hijo de él ya. Pero mire, este vuelve y me dice, hijo. Así que se incorpora. Gloria al Señor. Hermanos, por último, denme un momentico nomás, ya los voy a ir a soltar para que nos comamos el sancocho de gallina. Mire, Jesús actúa con urgencia ante la fe. Repítanlo conmigo, ¿cómo? ¿Cómo es que le dice? Tus pecados. Hermano, el paralítico no le dijo, Señor, ¿será que usted me puede perdonar unos pecados que te... Amén. No. Es Jesús el que actúa. ¿Con qué urgencia? Esto nos asegura algo. No sé si me ayudan a creer. Como dice el pastor Andrés, no sé si me dicen amén. Pero lo que nos asegura la victoria en el encuentro sígueme es que Jesús tiene urgencia de perdonar pecados. Amén. Otra vez, Jesús tiene urgencia por perdonar los pecados. Porque hay una iglesia que cree y hay un enfermo que necesita ser levantado. Amén. Tus pecados te son perdonados. Hermano, esta es la palabra que vale, la que asegura la transformación, que desde dentro se produce vida en la persona a tal punto que lo sana por dentro y lo pone a caminar por fuera. Amén. El nombre de Jesús, ¿qué significa, hermanos? A ver, en Mateo, ¿qué significa el nombre de Jesús? Mateo 1:21. Ponle por nombre Jesús, porque ¿qué? Porque Él salvará ¿qué? Al pueblo de sus pecados. Eso quiere decir que Dios se ha manifestado en carne para perdonar ¿qué? ¿A qué vino Dios a la tierra? ¿Por qué se pone ese nombre? Si yo digo, llámeme en carpintero, ¿a qué vendría? A cuadrar mesas, a cuadrar puertas. Si digo, pónganme en mecánico automotriz, ¿a qué vengo? Y si él dice, pónganme Jesús, ¿vengo a qué? A perdonar, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Por eso como Salvador aparece aquí para decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Eso es. Pero ojo, podríamos decirlo así, hermanos. El primer agente para el perdón de los pecados es Jesús, como hijo de hombre. El segundo agente para el perdón de los pecados es la iglesia. Nosotros hemos a veces creído,
por rechazar la doctrina católica de que ellos perdonan pecados, y encuentra a un hermano dentro de la iglesia que dice, no, yo no, el único que perdona pecados es Dios. Todo el que traiga un amigo acá, un vecino, un familiar, tiene que estar dispuesto a perdonarle también todo lo que él cometió. ¿Sí me escucharon, hermanos? Ese es el segundo. Mire lo que dice Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que cuando un conocido nuestro, una persona del barrio, un vecino, un amigo, se arrepiente, nosotros debemos también junto con Jesús perdonarle ese pecado a la persona. Entonces, hermanos, lo que estoy diciendo con esto es que nosotros tenemos la gracia de parte de Dios, la potestad de perdonar pecados. Sí. O sea, en nosotros debe haber una actitud. Cuando traemos a alguien, cuando ponemos la fe, y de hecho la iglesia lo sabe, porque la iglesia se alegra, se pone feliz. Uno ve que si un hijo rebelde pasa al altar, la mamá viene llorando con él y se goza porque ella acepta el perdón de Jesús. Y aceptando el perdón de Jesús, ella misma actúa como perdonadora de su hijo, de su vecino, de la persona que sea. Pero debemos estar listos para eso. Lo que quiero decir con esto de otra manera es que no vaya a haber en alguno de nosotros alguien que diga, no, ese no merece el perdón. ¿Qué puede pasar? Sobre todo con las personas que se reconcilian. Sobre todo con ellos. Y casi que uno pudiera decir que este paralítico es un reconciliado, porque ya es hijo. Ten ánimo, hijo. Pero vuelve y lo mete. Amén. A decir, no, ese ya, imagine que venga su papá acá y su papá que le haya hecho hasta para vender a usted, cuando lo vea usted ahí arrodillado. ¡Ah! ¿Ya viene a taparse con la Biblia o qué? No, hermano. La idea es que usted le otorgue ¿qué? El perdón. Toda la iglesia siempre debemos estar listos para otorgarle el perdón. Recuerde que el que tiene pecados está fuera del reino y con el perdón se le incluye nuevamente a la familia o al reino de Dios. Ubíquese en pie. Gloria a Jesús. Ve, hay hermanos que quieren que siga predicando y yo creí que ustedes ya se querían ir, ¿sí vio? No se equivoca. Póngase de pie, hermano. A ver, quiero preguntarle a los hermanos, 4 o 3, los menos tímidos, que me digan qué resaltan de este mensaje. A ver, ¿qué frase le llamó la atención? ¿Qué cosa le dijo? Esto me pareció muy interesante. A ver. ¿Cómo? Perdón aquí, ¿cómo? Que a los demonios los excluye y a los hombres no. Que a los demonios los ha excluido, pero al hombre, por pecador que sea, lo ha incluido. Otra. Que Jesús tiene la potestad para perdonar los pecados. Hermano, el que sea. ¿Por allí? ¿Hay que tener qué? Fe en comunión, fe de grupo, para que eso haga una sinergia con el poder de Dios. Hermano, ¿no han notado que cuando una iglesia ora y está preparada, a uno de predicador le va tan bien? Vea, uno ha ido a campañas donde, hermano, uno se esfuerza, se desgarganta, dice de todo, saca los mejores, parece, saca poderes de todo lado. No pasa nada, porque la iglesia está desapercibida, está ya como ajena. Hermano, es necesario que en una campaña usted esté metido allí. Usted es tan importante
en esto. Y otra más, ¿cuál es? Que, amén, que yo soy, que los que vienen aquí son hijos y que somos hijos o ellos son hijos y que Él es su Padre. Alguien que se meta en esto, alguien que diga, yo quiero hacer parte del impacto, sígueme, a ver, levanten sus manos. Sí. Alguien que hable con el Señor. Una jovencita, un jovencito que diga, Señor, yo quiero que esta semana me uses. Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Hermano, ore por el impacto, ore. Yo veo a muchos entretenidos. Levante sus manos y ore. Estamos orando, ore. Dígale al Señor, Señor Jesús, yo tengo unos amigos que voy a traer. Yo creo en el perdón para ellos. Yo los perdono, Señor, yo las perdono. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay salvación. Hay aguas derramadas para que los sedientos beban. Hay una iglesia preparada para traer, para encaminar, para cargar a los paralíticos por el pecado. Y esta semana habrá perdón de pecados. Señor, capacita